El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, el gran cómplice de los curas pederastas, disfruta de la protección del Vaticano en cabeza del Papa Francisco, quien a pesar de conocer todo su historial de encubrimiento, lo ratifica como uno de los grandes de la Iglesia Católica. Alberto Atié, quien decidió dejar el sacerdocio hace más de una década tras comprobar directamente la protección que el cardenal Norberto Rivera Carrera brindó a Marcial Maciel, acusado de abusar sexualmente de sus pequeños discípulos, en entrevista con Carmen Aristegui contó cómo el cardenal le ofreció un obispado cardenalicio para que se callara y no tocara más el tema de Maciel. El cardenal Rivera me ofreció hacerme obispo, Carmen. Ahí sí, perdón que corrija al padre vocero de la arquidiócesis. No es que yo estaba resentido o estoy resentido porque no me hicieron obispo. No, a mí me ofrecieron un episcopado. El cardenal Rivera, si yo me callaba respecto del padre Maciel. Jeff Anderson, reconocido como el abogado más importante que ha llevado la representación de víctimas de abuso y pederastia clerical en Estados Unidos, dijo que la declaración hecha por el cardenal Rivera en testimonio judicial respecto del caso del cura pederasta Nicolás Aguilar, asociada a lo sucedido con el arzobispo encubridor de Los Ángeles, California, Roger Mahony, ha demostrado que desde entonces Rivera es la mente maestra en el encubrimiento de los crímenes cometidos por el cura Nicolás Aguilar, quien violó y abusó sexualmente de menores por años. En el año de 1994 fui abusado sexualmente por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera. Ahora, añadió Anderson, que en su declaración, en la declaración de Rivera, hecha bajo juramento y en documentos escritos, se demuestra claramente que Norberto Rivera sabía que Nicolás Aguilar era un pederasta, un depredador y un peligro para los niños, que había violado muchos niños en México y por eso lo envió a Los Ángeles, manteniendo el secreto con el cardenal Mahony, lo que permitió que más niños fueran violados en los Estados Unidos. También en entrevista con Aristegui, el abogado Jeff Anderson habla de la conspiración entre Norberto Rivera Carrera y el cardenal Roger Mahony para encubrir casos de abuso sexual. Hemos establecido contacto para este programa con un muy importante abogado en los Estados Unidos, Jeff Anderson, que junto con sus asociados está reconocido como el abogado más importante que ha llevado la representación de víctimas de abuso y de pederastia clerical en los Estados Unidos. ¿Qué importancia, qué valor tiene para lo que ustedes han llevado a cabo como causa judicial estas declaraciones de Norberto Rivera asociadas a lo sucedido con Roger Mahony? ¿Qué nos puedes decir, Jeff? La declaración hecha por el cardenal Rivera nos ha demostrado que desde entonces es la mente maestra en el encubrimiento de los crímenes cometidos por Nicolás Aguilar Rivera, quien violó y abusó sexualmente de menores por años. La declaración hecha por el cardenal Rivera, relacionada con su participación en el caso de Nicolás Aguilar, es como haber admitido que él cargó y disparó el arma porque él envió al depredador afuera del país para evitar el escándalo y proteger la reputación de su oficina y del sacerdote agresor, y es una evidencia muy importante que demuestra a la corte y al público que el cardenal Rivera es cómplice en el encubrimiento desde entonces y ahora. Ambos merecen estar en la cárcel por el encubrimiento de los crímenes de los pederastas. Joaquín Aguilar, quien cuando era monaguillo fue víctima de abuso sexual a manos del cura Nicolás Aguilar, afirmó que a él no le hubiera pasado nada, ni a otros más de 90 niños, si Norberto Rivera Carrera no lo hubiera encubierto. A pesar de tener orden judicial de detención en México y Estados Unidos, Norberto Rivera Carrera lo aceptó de nuevo en México, enviándolo a ejercer su sacerdocio en Puebla. Alberto Atié lo nombra como el protagonista del caso más terrible en la historia de México, encubridor sistemático de pederastas que se burla de las víctimas.
La escritora San Juana Martínez, autora del libro El manto púrpura, donde se expone el encubrimiento del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, y quien investigó los múltiples casos que existen entre México y Estados Unidos de sacerdotes que abusan de menores de edad, cuenta cómo ha sido víctima de agresión por exponer al cardenal, cómo los mismos padres de familia le han sugerido que se calle, que el mundo es más feliz si ella no cuenta lo que sucede en la iglesia. Hay otro coste personal que son las amenazas personales que he recibido a partir de la publicación de estos trabajos. Son amenazas utilizadas con un lenguaje medieval que yo digo que pues de fundamentalistas o de gente muy relacionada con la jerarquía católica. Yo responsabilicé en su momento al cardenal Norberto Rivera y a las autoridades eclesiásticas de lo que me pudiera pasar a mí y a mi familia. Y la activista en contra de la Iglesia Católica, Julia Klug, relata su testimonio acerca de Norberto Rivera Carrera. En esta conversación con la señora Julia Klug, que nos ha contado pues su historia, ¿por qué focaliza su insistencia en la figura precisamente de Norberto Rivera? Es como un padre de familia. El padre de familia debe responder por los actos de sus hijos porque se cree que él está al cargo de ellos. Y en este caso Norberto Rivera Carrera tiene la obligación de ver qué están haciendo sus curas. Yo me imagino que hay muchísimos curas más que han hecho lo mismo y que siguen también encubiertos. Este Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, ampliamente documentado como encubridor de pederastas, goza de la protección del Papa Francisco, quien a pesar de conocer todos los casos, se paseó con él enfrente de la población en su reciente visita a México, enviando con esto el mensaje que dentro de la Iglesia Católica no pasa nada y que seguirán encubriendo a sus curas pederastas, burlándose así descaradamente de las víctimas.